Hola a todos, bienvenido a un mundo donde los mitos respiran, las energías nos rodean y las entidades, buenas y malignas, caminan entre sombras. Aquí, cada historia abre un portal a lo desconocido. Prepárate, esto es misterio verificado. Si alguna vez escuchaste que frotar una lámpara puede conceder deseos, la pregunta correcta no es si esa historia es real. La pregunta verdaderamente importante es qué tipo de fuerza estás invocando cuando haces un deseo. Porque mucho antes del cine, antes de los cuentos infantiles y antes de que la figura del genio se volviera simpática e inofensiva, los jinn ya eran temidos, respetados y evitados. No eran criaturas de fantasía, eran entidades con voluntad propia, y eso los hacía peligrosos. Los jinn pertenecen a la mitología árabe y preislámica, pero su presencia no se limita al folclore oral. Son mencionados de forma directa en el Corán, donde se los describe como seres creados de fuego sin humo, una sustancia distinta a la de los humanos y a la de los ángeles. A diferencia de estos últimos, los jinn poseen libre albedrío. Pueden elegir creer o no creer, ayudar o dañar, proteger o destruir. Y esa capacidad de elegir es lo que los vuelve impredecibles. Según los textos antiguos, los jinn existían antes que los humanos y habitan un mundo paralelo que se superpone con el nuestro. No viven en el cielo ni en el infierno de forma permanente. Comparten el mismo espacio físico, pero en una dimensión distinta. Por eso, en muchas tradiciones, se dice que caminan entre nosotros sin ser vistos. Habitan desiertos, ruinas, casas abandonadas, cruces de caminos y lugares donde la actividad humana es mínima. Sin embargo, algunos relatos advierten que también pueden encontrarse en espacios cotidianos, especialmente donde las emociones humanas son intensas. Aquí surge una primera pregunta inquietante. Si los jinn piensan, sienten y toman decisiones, ¿qué los separa realmente de los humanos, más allá de su forma de existencia? La tradición describe a los jinn como sociedades completas. Tienen clanes, líderes, jerarquías, creencias religiosas y leyes internas. Algunos son descritos como justos y respetuosos, otros como arrogantes, violentos o engañosos. Esta diversidad rompe con la visión simplificada del jinn como un simple monstruo o un ayudante mágico. No son blancos o negros, son grises, y esa ambigüedad los vuelve difíciles de controlar. En muchos relatos antiguos, los jinn aparecen como guardianes. Custodian fuentes de agua, montañas sagradas y territorios prohibidos. Ayudan a viajeros perdidos, advierten sobre peligros inminentes o protegen a comunidades que respetan ciertas normas. Pero incluso en estos casos existe una advertencia clara. Nunca se debe pedir ayuda a un jinn sin comprender el precio, porque los jinn cumplen deseos, pero no lo hacen desde la lógica humana. Existe un patrón constante en los relatos tradicionales. El deseo se cumple de forma literal, no emocional. Si alguien pide riqueza, la obtiene, pero pierde algo esencial. Si pide poder, lo recibe, pero queda aislado. Si pide amor, lo consigue, pero de una forma que se transforma en obsesión o tragedia. El jinn no engaña. Simplemente no interpreta el deseo desde la moral humana. Una antigua historia cuenta que un comerciante, desesperado por salir de la pobreza, pidió riqueza infinita. El jinn cumplió el deseo convirtiendo a todos los habitantes de su aldea en oro. El comerciante se volvió inmensamente rico, pero quedó completamente solo, rodeado de estatuas doradas que antes eran personas. Esta historia no se contaba para entretener, se contaba para advertir, para enseñar que hay fuerzas que no deben invocarse sin comprender sus consecuencias. Durante siglos, los jinn representaron el límite. Simbolizaban aquello que el ser humano no debía cruzar. Eran recordatorios de que no todo poder está destinado a ser usado. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. En la cultura popular moderna, los jinn reaparecieron con fuerza en películas, series, novelas y videojuegos. Ahora son carismáticos, irónicos e incluso heroicos. Cumplen deseos con humor, se presentan como aliados. Pero esta versión moderna elimina casi por completo el elemento central del mito original, el peligro. La advertencia se transformó en entretenimiento. Algunos investigadores culturales creen que esta transformación responde a una necesidad social de suavizar los miedos ancestrales, convertir lo temido en algo manejable, hacer aceptable aquello que antes imponía respeto. Pero otros plantean una idea más inquietante, que los mitos se transforman cuando la humanidad deja de prestar atención a las señales que contenían. Cuando el miedo desaparece, la advertencia pierde fuerza. Existe además una confusión frecuente entre jinn, demonios y ángeles caídos.
En muchas culturas occidentales, estas figuras se mezclan, pero los textos islámicos son claros. Los jinn no son ángeles caídos. Nunca vivieron en el cielo ni fueron expulsados. Siempre estuvieron aquí, compartiendo el mundo con los humanos desde antes de su creación. Esto los convierte en algo único. No son seres castigados ni rebeldes divinos. Son habitantes antiguos de este plano, con reglas propias y motivaciones que no siempre comprendemos. Y si esto es cierto, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Realmente desaparecieron o simplemente aprendieron a ocultarse mejor? En relatos contemporáneos, muchas personas aseguran haber tenido experiencias extrañas tras intentar rituales, juegos o invocaciones supuestamente inofensivas. Cambios bruscos de suerte, sueños recurrentes, voces, presencias invisibles, accidentes encadenados o pérdidas inesperadas. La mayoría de estos casos se descartan como coincidencia o sugestión, pero el patrón se repite con demasiada frecuencia, especialmente en historias donde alguien pidió algo con desesperación. Según la tradición, los jinn no necesitan ser invocados con rituales complejos. A veces basta una intención intensa, un deseo formulado desde la ambición, la ira o la necesidad extrema. No porque el jinn esté esperando, sino porque ciertas emociones funcionan como puertas abiertas. Y aquí el mito se vuelve incómodamente actual. Vivimos en una época obsesionada con el deseo inmediato. Queremos éxito, dinero, reconocimiento, poder. Queremos resultados sin proceso. Y aunque ya no creemos literalmente en genios, seguimos actuando como si el deseo no tuviera precio. Como si pedir no implicara consecuencias. Tal vez por eso las historias de jinn siguen regresando. Porque no hablan solo de entidades antiguas. Hablan de nosotros. El jinn representa la tentación de obtener algo sin comprender el costo. Representa la advertencia de que no todo poder es benigno. Representa una verdad incómoda. No todo lo que responde a un deseo lo hace con buenas intenciones. Entonces, ¿qué son realmente los jinn? ¿Ángeles caídos? No. ¿Demonios? Tampoco. Son entidades de frontera. Seres que existen entre lo visible y lo invisible, entre lo permitido y lo prohibido, entre el deseo y la consecuencia. Y quizás la razón por la que sus historias sobrevivieron miles de años no sea porque sean fantásticas, sino porque siguen siendo relevantes, porque cada generación vuelve a enfrentar la misma pregunta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener lo que queremos? Ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que los jinn son solo mitología transformada en entretenimiento moderno? ¿O crees que algunas leyendas persisten porque describen fuerzas que aún influyen en nuestro mundo? Suscríbete y déjalo en los comentarios. Tu opinión puede convertirse en el próximo archivo de este canal, porque en Misterio Verificado no solo contamos historias antiguas, investigamos lo que se esconde detrás de ellas y las advertencias que aún no hemos aprendido a escuchar.